predicar en esta noche en el sentido de no solamente es el permiso suyo que necesito, sino también el permiso de Dios. Padre, oramos que nos ayudes en este mensaje, que tu palabra pueda trascender, Señor, más allá de los límites humanos que tenemos, y que las personas que puedan recibir, Señor, tu palabra puedan tener una conversión genuina, Señor, a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Celebramos la Navidad en esta semana y hace algunas 2-3 semanas, cuando comencé a predicar sobre el estudio de las señales o de los milagros en el libro de Juan, estaba pensando, ya viene la Navidad y necesito engranar y encajar más o menos el seguimiento de estos mensajes para que pueda tener sentido lo que estamos predicando en estas semanas, porque estamos hablando técnicamente de milagros, de lo que hablaba la canción que nosotros acabamos de escuchar. Entonces comencé a leer el libro de Lucas, capítulo 1, 25 al 46, 26 al 46, mientras estaba leyendo, estaba imaginando algunas cosas que creo que sucedieron, y después estaba buscando que comprobar las cosas que estaba imaginando, humanamente hablando. Y le puse a este mensaje la verdadera historia de la Navidad entre líneas, según lo que creo. Y añado la palabra según lo que creo, porque es lo que creo que encontré en las Escrituras. Ahora, no he puesto todo lo que encontré en las Escrituras, porque tendríamos por lo menos un año de predicación, pero por lo menos para este mensaje tengo algunas anotaciones que creo que usted que me escucha y que me ve, le podrían ayudar a entender un poquito más el concepto de la Navidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora, déjeme leer primero Lucas 1, 26 al 46, y le voy a pedir que en esta lectura usted se remonte 2000 años y picos, casi 3000, 2500 años, 2026 años atrás, más o menos, y más o menos se ubique en la época que dentro de un momento voy a señalarles cómo fue. Lucas 1, 26 al 46 dice así. Hijo, no te olvides de ponerme la hora, por favor. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Qué bonita historia, ¿verdad? ¿No le parece bonita la historia? A mí me parece encantadora la historia. Una historia en donde estamos hablando más o menos 800 años antes que Cristo naciera,
¿no? Israel estaba en control de las grandes potencias del mundo en el Medio Oriente. Los asirios, ¿no? Estuvieron ahí como potencia en el siglo VIII, luego los babilonios, ¿no? Que reemplazaron a esa potencia mundial dominante en ese mundo, en ese momento, luego los persas que reemplazaron a los babilonios, luego vinieron los griegos, ¿no? Bajo el mando de Alejandro el Grande, lo habrán escuchado en la escuela, y por otra parte, 64 años del nacimiento de Cristo, 64 años antes del nacimiento de Cristo, los romanos se convirtieron en una superpotencia en ese momento. Ese era el contexto en donde los judíos, de alguna manera, están esperando al que iba a ser su caudillo, al que iba a ser su líder militar, al que iba a liberarles del dominio de estos superpoderes y a restablecer la independencia, y que de alguna manera les iba a volver la dignidad, a devolver la dignidad, ¿no es cierto? Entonces esta esperanza era muy común entre el pueblo judío en esos momentos. Esto era el contexto. Ahora, déjeme presentarles, esta semana, el devocional fue, antes de esto, el devocional fue tremendo, ¿no? ¿Lo leyó? A mí me gustó. ¿A usted le gustó? Sí, hablaba muy bonito, muy bonito, muy bonito. Celebra la verdadera Navidad, el título. Si usted lo leyó, le puedo decir que seguramente encontró, posiblemente no encontró cosas nuevas, pero sí encontró una nueva manera de recibir la idea de lo que es verdaderamente la Navidad. Yo capté algo de esto. Déjeme decirle. Antes, hay un cuadro más, hijo. Dice... quiero que entienda algo que me parece muy, pero muy importante. Nosotros, los seres humanos de todos los tiempos, cuando escuchamos hablar de Navidad, estoy hablando del mundo cristiano y del mundo pseudo cristiano. Digo pseudo cristiano porque muchos se reconocen como cristianos sin serlo, ¿no? Para mucha gente en el mundo, ser cristiano es creer en Cristo, aunque no entiendan qué es creer en Cristo, ¿verdad? Entonces, la intención de este mundo, desde el momento en que estamos hablando de la natividad o de la encarnación, o de 64 años antes que naciera Jesucristo, era ¿no? Es la intención humana, tener un rey, tener un líder, tener un libertador y tener un proveedor. Eso es lo que todo el ser humano o la intención humana piensa que Jesucristo debe de ser. Pero Dios no siempre satisface nuestras expectativas. No siempre hace lo que nosotros deseamos y queremos. Y esto fue y pasó en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando vino el Señor Jesús en carne, la gente no le entendió, no le escuchó, no le recibió. Ellos rechazaron al verdadero Mesías porque no se ajustaba a sus expectativas. Y ese es el mundo de aquel entonces. Y este es el mundo de hoy también. Muchos rechazan a Jesucristo porque no encaja con sus expectativas. Frente a esto, déjeme leer algo que me parece importante que salió en nuestro devocional. Miren lo que dice así, lo he copiado del devocional pasado, esto fue lo que fue el lunes, dice, el día 7, dice, Navidad es un periodo del año en el que tenemos grandes esperanzas y en el que a veces experimentamos también grandes frustraciones. La frustración de no tener casi días libres en el trabajo o el de no tener ningún día libre. La decepción del adolescente que tiene que pasar la mitad de las Navidades en casa de su padre y la otra mitad en la de su madre. La tristeza de saber que alguno de nuestros seres queridos no podrá estar en casa con nosotros por estas fechas. La nostalgia por aquellos con los que ya no podremos celebrar más la Navidad aquí en la tierra porque han partido para estar en la presencia del Señor. El estrés de las cosas por preparar, tales como la decoración, el menú, las compras y las discusiones y tensiones que a veces eso genera en la familia. O sencillamente por la soledad de no tener a nadie con quien celebrar esos días.
Como dice el magnífico cántico nombrado más arriba, Gloria en las alturas decía, una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día que al fin brilló. Sea cual sea tu situación, Jesús te entiende. Él te trae una nueva esperanza que brilla aún en la peor oscuridad y que hace que tu corazón salte de alegría. Quiero contarle lo que fue a mi manera de ver, ¿no? A mi manera de pensar la historia entre líneas de la verdadera Navidad. Y lo empezaré con el título Miedo, Susto y Sumisión. Lucas capítulo 1, versículos 26 y 28 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ok, entonces vemos en esta primera escena de nuestra narración, según Lucas, dos protagonistas. Un ángel que se llamaba Gabriel. ¿Sabe que la Biblia cuando la Biblia dice algo, da muchos detalles, bastantes detalles, y los detalles siempre son exactos? Y vemos a una mujer que se llama María. Gabriel es un ángel. Algunas personas han dicho que es un arcángel. La verdad, no se dice mucho, solamente se dice que es un ángel, ¿no? Daniel capítulo 8 y otros pasajes nos hablan de quién es Daniel. Él también fue el ángel que le anunció a Zacarías, que era el tío de Jesús, el esposo de Elizabeth, que era estéril, le anunció que él iba a ser padre. Gabriel, el nombre de Gabriel significa mensajero, Entonces, estas apariciones de Gabriel van a demostrar la realidad del mundo espiritual, ¿no? Y cómo participan los ángeles en este mundo espiritual. Es interesante. Ahora, esa realidad pasada no es tan pasada porque hasta el día de hoy estos siguen haciendo sus propios mensajes de parte de Dios. Sin embargo, podemos encontrar también a María. María, ¿quién es? María, según Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen, no dice el nombre, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes de que María haya recibido el anuncio del ángel, estaba escrita esta profecía. Así que cuando viene el ángel y le dice a María lo que tiene que hacer, le dice el nombre que le tiene que poner, le dice, le vas a poner Jesús, que traducido es Emmanuel, se está cumpliendo la profecía. Así que este punto número 1 de la historia está resuelto, ¿no? Y por eso le dije entre líneas. ¿Qué tenemos que ver acerca de María? Algunas cosas que no se dicen plenamente en las Escrituras o que no se conocen porque no conocemos los usos y costumbres de la cultura judía, de las tierras bíblicas. María, más o menos, la tradición judía dice que una joven puede haber sido desposada entre los 12 y 16 años. Por lo tanto, no sabemos cuántos años tiene María, pero no tuvo más de 16 ni menos de 12. Déjeme decirle que un chico judío ya es casi un adulto después de los 12 años. Es completamente el pensamiento y la idiosincrasia completamente diferente a la de nosotros. Según la lectura que hemos hecho, estaba desposada con José. Y la idea para muchos de desposada es estar casada. Déjeme decirle que no. Para que haya este desposorio, habían por lo menos 3 elementos importantes que tenían que cumplirse. Primero que nada, llamamos el convenio. ¿Qué era el convenio? Mi niña nace, la niña de la familia, el niño de allá nace, los padres se ponen de acuerdo, el padre de allá me dice a mí, yo quisiera que mi hijo se case con tu hija, y yo le digo, está bien, yo también quisiera que mi hija se case con tu hijo, y estos niños desde el nacimiento ya están casi reservados para que puedan ser casados. Más o menos esto podría haber sucedido, en el caso de María, ya que se presume que José era bastante mayor. Por lo tanto, primero tenía que haber un convenio. Luego había un compromiso legal por un año. Por un año, el compromiso era legal para desposarse, pero no vivían juntos.
no había contacto sexual entre los dos. No, en Perú tenemos una costumbre, bueno, no es la costumbre del pueblo peruano, era la costumbre de los incas, que le llaman el servinacui, que era más o menos parecido, con la diferencia que estas personas se iban a vivir juntas como en unión de física antes del matrimonio. En este caso no, el compromiso legal era por 1 año y ellos no podían tocarse en sí. Y luego venía la boda oficial. En la boda oficial habían varios días de celebración. En este caso, ellos eran legalmente esposos, pero estaban en la segunda fase del compromiso legal de 1 año. Por lo tanto, José no había tocado a María y María, en este sentido, era virgen. Eso es lo que nosotros entendemos. Luego dice la Escritura en 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba en un lugar, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, tengo mucho que decir en cuanto a este mensaje, en cuanto a este versículo, pero vamos a pasar porque estamos contando la historia de la Navidad en un punto. Lucas 1:29 dice: mas ella cuando le vio, ¿qué dice la palabra ahí? ¿Qué hizo? ¿Sé qué? 1:29. Se turbó por sus palabras, se amedrentó, tuvo miedo y pensaba: ¿qué es esto? ¿Qué es esta salutación? ¿Por qué este ser me está saludando a mí? Lucas 1:30, el siguiente versículo dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, déjeme darle 2 puntos importantes en cuanto a por qué el ángel le dice no temas. Yo encuentro, en el siguiente slide lo encontramos, yo encuentro que aquí hay un miedo razonable, porque no es común ver a un ser angelical que le da un mensaje. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿No se asusta? Usted se asustaría, yo me asustaría. Ahora, por lo tanto, María entró en conmoción. Algo que no he visto, que no entiendo, de pronto se aparece y me dice algo y me da un mensaje. Me habló. Y luego el mensaje que me está diciendo es irracional. María está pensando así. Porque la asignación que me está pidiendo es algo imposible de consentirse por los estamentos legales. Yo no tengo una relación sexual con mi esposo porque todavía estamos en el 2º año del convenio. Todavía no se han celebrado las nupcias para poder vivir juntos. Entonces el mensaje es irracional. ¿Me entiende usted? Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es interesante. Entonces este mensaje para mí, según María, es irracional. Ahora, déjeme hacer un pequeño acápite, un pequeño preámbulo en cuanto a esto que nos atañe a nosotros. ¿Cuál es la respuesta natural a un evento inesperado? Déjeme decirle algunas cosas que son necesarias. Cuando Dios habla de algo que está más allá de la capacidad humana y más allá de términos humanamente razonables, el resultado es miedo. Repito, cuando Dios habla algo que está más allá de la capacidad humana de comprensión, y más allá de los términos humanamente razonables, el resultado siempre va a ser tener miedo. Y eso está pasando con María y está pasando con mucha gente en el mundo y posiblemente ha pasado con nosotros y pasará con nosotros. Existe un ciclo: anuncio, asombro y miedo. Y esto es lo que usted está viendo en María. Viene el ángel, anuncia, María se asombra y posteriormente viene lo que se llama el miedo. Y es porque cuando Dios nos habla,
siempre nos va a hablar de algo que está más allá de una explicación humana y razonable. ¿Me entiende usted? Es decir, Dios siempre nos va a hablar de cosas que humanamente son imposibles. Quiero que usted entienda eso. Y más adelante le voy a decir por qué usted debe de entender esto. La segunda cosa es algo que tú y yo podemos vivir. ¿Por qué? O vivimos en el reino de lo normal o vivimos en el reino de lo imposible. El reino de lo normal es donde todo lo que intentamos es perfectamente normal, razonable, explicable y puede ser explicado en términos de nuestra capacidad humana. Pero el reino del imposible es donde comenzamos a comprometernos con cosas que humanamente no son posibles para nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos dos opciones de vivir. O vivimos en el reino de lo normal o vivimos en el reino de lo imposible. ¿En qué reino vives tú? O puede ser que vivamos en el reino de lo natural. ¿Me entiende usted? Ahora, y esto sucede cuando nosotros de alguna manera sentimos que podemos hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Me entiende usted? Entonces no hay ningún motivo, ¿no? Para hacerlo mejor, porque simplemente lo que estamos haciendo está bien y yo lo voy a hacer porque está dentro de mi competencia. Ese es el reino de lo natural. Pero también existe el reino de lo sobrenatural. Y esto es lo que distingue a los cristianos de los verdaderos cristianos. Porque hay cristianos normales y hay cristianos que viven en el reino de lo sobrenatural. Porque cuando digo cristianos normales estoy burlándome porque realmente todo todo verdadero cristiano vive en el reino de lo sobrenatural. Ahora, si usted está viviendo en el reino de lo natural, usted posiblemente tenga que cuestionar su cristianismo y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque vemos personas que estamos cada semana en la iglesia, la característica de nuestra vida ha mejorado en algo y estamos tratando de desafiar alguna explicación, pero de pronto pues todo va normal. Pero de pronto, cuando vemos que Dios está obrando en nuestras vidas, cuando tenemos paz, cuando tenemos alegría, cuando tenemos la sensación de la seguridad y experimentamos esa sensación, entonces solamente puede haber una explicación, ¿no? Que Dios está haciendo algo en nuestras vidas a pesar de nuestra situación. A eso le llamamos vivir en el reino de lo sobrenatural, porque no es normal que tengas paz y tengas gozo a pesar de las dificultades y desafíos que tienes. ¿No te ha pasado? ¿No has experimentado eso alguna vez? Yo espero que sí, por tu bien, por el mío también. El segundo punto que tengo acá en nuestra historia tiene que ver con miedo, reflexión y disposición, que es algo importante para nosotros. Lucas 1:29, ya lo leí, Lucas 1:34. Dice así. Lucas 1:29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación es esta. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, ya hemos visto, ya sabemos la razón por la que María decía no conozco varón, porque no había tenido una relación física con José. Entonces, ahora, aquellos que vivimos en el reino de lo sobrenatural, aquellos que esperamos, ¿no? Las promesas de Dios que de alguna manera el mundo humano no consiente, no lo entiende, pero nosotros sí podemos ver esto. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver que el asunto del miedo de María no solamente pasó en ella, el miedo ha estado presente en muchos de los líderes, aún en los líderes del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El miedo estaba en Abraham, o sea, Abraham tuvo miedo de escuchar a Dios. Y ojo que Abraham es conocido como el hombre de la fe. También estamos hablando de Isaac, ¿no? Estamos hablando de Isaac, el padre de Jacob. Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Estamos hablando de líderes
que tuvieron tremendo temor, porque yo estoy contigo, le dice, ¿no? Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que el miedo es normal. Por eso que el ángel le dice a María, no tengas miedo. Si Abraham tuvo miedo, si Isaac tuvo miedo, si Jacob tuvo miedo, si Moisés tuvo miedo, ¿por qué tú no vas a tener miedo? Y yo te digo en esta noche a ti lo mismo. No sientas que es malo tener miedo. Porque cuando Dios se manifiesta, cuando Dios te habla, cuando Dios quiere tocarte, cuando Dios quiere hacer algo maravilloso en el reino de lo sobrenatural en ti, tú vas a tener miedo. Tú vas a tener miedo, así como yo lo tengo. Tú dices, no, pero eso no puede ser. No, Dios lo hace. Dios hace cosas, no para que tú tengas miedo. Dios hace cosas para que tú confíes en que tú vives en el reino de lo sobrenatural, en aquello que no tiene explicación, que solamente Dios puede hacer. 366 veces dice en la Biblia, no tengas miedo. Es casi un día por un año bisiesto. 360 días tiene el año. Aquí 366 veces en la Biblia tú vas a encontrar esta expresión, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Es bueno tener miedo? Sí es bueno tener miedo. Sí es bueno tener miedo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo digo no tengo miedo, voy a asumir algunas cosas por mis propios recursos. ¿Me entiende usted? Entonces, vamos a decir, yo no tengo miedo, yo puedo hacerlo, pues no tengo miedo. Entonces, no estás dejando obrar a Dios. Escucho muchas personas que me dicen, quiero que el Señor obre mi vida, yo voy a dejarlo al Señor, quiero que el Señor haga, y más tarde está haciendo justamente lo que no debe de hacer. Y después dicen, ay, pero Dios, no le eches la culpa a Dios. Está tratando de resolver algo que Dios te ha dicho, yo lo voy a resolver. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el miedo al Señor. Entonces, ¿la sabiduría es temor? Dice, el temor de Dios no es en sí la sabiduría, por si acaso. Porque la Biblia dice en Santiago 2:19 que aún los demonios creen y tiemblan, y los demonios no son sabios. Entonces, ¿qué es la sabiduría o qué es el temor? El temor de Dios es la plataforma para lanzarnos a la gran piscina de la sabiduría. Es necesario que haya temor. Porque cuando reconocemos naturalmente la situación que nos da miedo, entonces tenemos que empezar a buscar los recursos que están más allá de lo natural, que están más allá de lo humano, y encontrarlos con lo sobrenatural que viene de Dios. Y esto está pasando en María y puede pasar en usted. Así que el mensaje de María sí fue un mensaje especial. Pero cuidado, que nosotros también estamos en la historia. Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, el ángel ahora concebirás y darás a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, y este será grande, es la historia. Ahora, otra vez, aquí están los detalles, ¿no? Que le da el ángel a María, le dice, este va a ser el nombre, y esto va a ser lo que será tu hijo, y esto va a ser, y va a reinar, y su reino no tendrá fin. Entonces María está escuchando los detalles. Entonces María acepta el miedo. María acepta el miedo. Y la siguiente condición para que se cumpla este proceso es que cuando viene lo sobrenatural, y lo hemos hablado el domingo pasado, viene una pregunta allí camuflada dentro de muchas expresiones, le dice ¿cómo? Y esta es la respuesta que Dios quiere escuchar. Cuando tú estás en un tipo de situación parecida, salve la circunstancia que tengas. Capítulo 1, versículos 34, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tengo miedo, pero dime cómo va a ser. Tengo miedo, pero dime cómo va a ser, cómo va a suceder esto. O sea, tengo miedo, pero te creo. Tengo miedo, pero te creo. Yo no tengo la posibilidad humana de hacer lo que tú me pides, así que dime cómo será esto.
Entonces, aquí tenemos dos ilustraciones, o tres más o menos bonitas, ¿verdad? Cuando aceptamos el reto de lo sobrenatural que debe de ocurrir en nuestra vida, estoy pensando en cualquier milagro que tú estás deseando en esta noche. Estoy pensando en cualquier cosa que tú creas que jamás podría suceder, pero que en el fondo de tu corazón tienes la esperanza que Dios haga. Y esta no es la fórmula secreta. Esto es lo que yo he podido leer entre líneas que puede suceder cuando obramos de la manera como Dios espera. Porque Dios estaba esperando ese cómo. Dios está esperando que tengas miedo, pero también espera que aceptes el miedo. Espera que aceptes el reto de que Dios te pone y te dice esto es sobrenatural, esto no tiene nada que ver contigo. Entonces acepta que tienes miedo. Entonces María le dice ¿cómo? Lucas 1:18 dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, usted está viendo, hemos regresado a la historia de los tíos de Jesús, Zacarías y Elizabeth. Zacarías es un sacerdote, anciano él, y él cuando el ángel le anuncia que su mujer va a concebir, él dice, yo soy anciano. Es exactamente lo que pasa en Génesis capítulo 18, después versículos 10 y 12. No lo voy a leer todo, pero la historia es esta. El ángel se acerca a Abraham y Sara está escuchando y le dice, tú vas a tener un hijo varón. Y ellos están pensando, y ya somos viejos, y Abraham está muy anciano, y Sara dice, y yo estoy más que anciana, ya no puedo, no tengo óvulos, estoy vieja. Pero también ellos dicen, ok, pero ¿cómo será esto? ¿Pero cómo será esto? Y regresamos al compañero Moisés. Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y le está diciendo, ¿y cómo voy a sacarlo? Ahora, es una expectativa, ¿me entiendes tú? ¿Cómo? O sea, Dios quiere que tú le preguntes ¿cómo? Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Cuando tú te enfrentes a una situación en donde tú no puedes tener control, en donde tú sabes que es un encargo de parte de Dios, porque Dios también te habla a ti, tienes que preguntarle, Señor, tengo miedo de que esto sea, y necesito saber cómo lo vas a hacer. Señor, necesito saber cómo va a pasar. Señor, necesito saber cómo lo vas a hacer. Ahora, no importa cuál sea la circunstancia que estás pasando, no importa cuál sea la situación que te está maltratando, Dios quiere que tú le preguntes cómo lo vas a hacer. Ahora, en el versículo 35 de Lucas 1, el ángel le dice, por eso le dije que mi mensaje se llama La verdadera Navidad entre líneas. Respondiendo el ángel le dijo, ahora, Dios le dice el cómo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y termina en Lucas 1:37 diciendo, porque no hay nada imposible para Dios. El ángel está diciendo, mira María, no tengas miedo. Tú me estás preguntando cómo, te voy a decir cómo. Pero mientras tanto te voy a decir una cosa, que tu trabajo no es reproducir. Ese no es tu trabajo. Ese es un asunto de parte de Dios. Ahora, de algún modo tú puedes sentarte y pensar en la forma como se hará. Y seguramente lo vas a hacer, pero eso tampoco es tu trabajo. Lo único que tienes que entender es que va a suceder. ¿Ok? Que va a suceder. Y cuando suceda, tú te vas a tu casa, vas a descansar, ¿verdad? Porque yo necesito que tú hagas esto. Ahora, lo que el ángel está diciendo es esto, mire, ve. María, Dios necesita de ti.
no necesita de tu habilidad, pero necesita de tu disponibilidad. ¿Quieres un milagro en tu vida? Te voy a decir así lo mismo. Dios necesita de ti. No necesita de tu habilidad. Necesita de tu disponibilidad. Porque eso era exactamente lo que Dios está requiriendo de nosotros. Ahora te voy a decir por qué. Tú dirás, pero pastor, la comparación con María ¿no le parece algo exagerado? Porque esto es un asunto verdaderamente sobrenatural, que el Espíritu Santo vino y esto no va a pasar. Bueno, hay una diferencia entre la concepción de Jesús y la concepción de Juan. Lucas 1, 24, 25 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, está hablando de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál era la afrenta de Zacarías? El no poder tener hijos con Elizabeth, porque Elizabeth era estéril. Pero lo que tuvo que suceder con Zacarías era completamente distinto a lo que sucedió con María. Es decir, lo que sucedió con Elizabeth fue que el producto que se llama Juan fue un producto de la relación humana entre el anciano Zacarías y Elizabeth. ¿Me comprende usted? Zacarías se convirtió en el padre del niño Juan el Bautista a través de medios naturales. Pero aún así, Dios intervino para atraer a una anciana que era estéril, ¿no?, a este periodo de fertilidad que necesitaba para lograr el milagro de la concepción. Así que en ambos casos fue un milagro. Lo que estoy tratando de decir que con razón en Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Usted cree esto? Entonces quiere decir que cuando Dios te da un plan, produce miedo. Pero la revelación del poder de Dios produce fe. ¿Lo repito? Cuando Dios te da un plan, produce miedo. Miedo. Pero la revelación del poder de Dios produce fe. Entonces, nosotros vamos a comenzar a decir, Señor, yo soy miserable. Señor, mira esta cosa podrida que tengo en mi cuerpo. Mira esta persona en que me he convertido, Señor. Señor, ¿será posible, Padre, que tú hagas algo en mí? ¿Será posible que tú puedas hacer algo en mí, Señor, que soy pecador? En el versículo 47, 1:47, dice Elizabeth de María, bendita es ella, ¿no? Dice, bendita es ella la que ha creído que el Señor, que lo que el Señor ha dicho, Él lo cumplirá. Esa es la misma bendición que Dios tiene para las personas que andamos en este mundo sobrenatural. Bendito eres si has creído lo que el Señor ha dicho, porque Él lo cumplirá. Pero recuerda cuántas cosas tiene que haber. Tiene que haber miedo a su plan y tiene que haber fe por el poder de Dios revelado por su palabra. Interesante, ¿verdad? Ahora, hay un problema. Sí encontramos un problema. Pastor, ¿y qué sucede cuando uno quiere hacer las cosas desesperadamente? Yo quiero un milagro, pero me estoy desesperando porque el milagro que pido no viene. Entonces yo le voy a ayudar a Dios. Yo le voy a ayudar a Dios. Yo voy a hacer lo que necesita. Señor, no te molestes conmigo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer. Mira, Gálatas capítulo 4, versículo 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, te lo voy a decir así rapidito nomás. Abrancito y Sara, Abraham, el padre de la fe, el patriarca, estaba desesperado por tener descendencia. Y Sara le da a Agar, la esclava. Usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces, la esclava con Abraham se juntan y tienen su hijo que se llama Ismael. Y Abraham lo hizo por Dios. Abraham hizo las cosas a su manera jurando que lo hacía por Dios. No, yo lo hago por Dios. Pero está mal, pues. Abraham
intentó ser sincero de lograr la voluntad de Dios por medio de su estrategia humana. Pero a Dios no le satisfizo eso. Al final, Dios hace su voluntad. Y por eso que Isaac, ¿no?, es la imagen de lo que Dios hizo por Abraham. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, Ismael fue un intento de hacer la voluntad de Dios y no fue cierto. En cambio, Isaac, el hijo de la promesa, sí fue exactamente la bendición que Abraham esperaba. ¿Me está comprendiendo? Cuando tú haces las cosas a tu manera, queriendo hacer las cosas como a ti te da la gana, poniendo el nombre de Dios en entredicho, posiblemente lograrás algo, pero no será una bendición. No es la manera como Dios está diciendo. Dios te dice, espérate, yo tengo la solución para ti. Pero Abraham estaba desesperado. Queremos un milagro, pero a veces nos desesperamos. Cuando lo que Dios está haciendo está trabajando en tu vida para que entiendas el milagro. El punto número 3 es la acción de gracias por el cumplimiento del plan a pesar de la debilidad humana. En Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48, entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Verdad? Lucas 1:38, hágase en tu sierva, Señor, conforme a tu palabra, ¿no? Y dice, y el ángel se fue de su presencia. ¿Me entiende usted? María alguien pensó que María se estaba autocompadeciendo. Equivocación. Estos pasajes lo que están demostrando es que María se siente débil. Pero María era una mujer fuerte, strong. Oh, cuidado, mire lo que dice versículos 1, 46, 48. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Interesante. Mira, Dios, tú con tu infinito poder me has mirado a mí que soy nada, que soy todo lo peor, tú has mirado y ahora todos tendrán que decir, Señor, qué especial que soy. ¿Tú has pensado alguna vez de esa manera? No, yo no me puedo comparar con María. Recuerda, sí, María era especial en un sentido, pero María era completamente humana. Y a veces viene ese sentido a nosotros también. Ahora te voy a decir qué sucede. Porque muchas veces nosotros comenzamos a decir, sí, Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida, pero yo entiendo que no lo vas a hacer porque yo soy así, porque yo soy pecador, porque yo no hago lo que tú tienes que hacer, etcétera, etcétera. Y nos pasamos parte de nuestra vida cristiana tratando de ser personas agradables a Dios cuando somos desagradables a nosotros mismos. Y podemos entender cómo Dios me puede consentir en su presencia si soy desagradable a Dios. Equivocación, ¿verdad? Lo maravilloso de todo esto que quiero que entiendas es esto. Número 1, Él nos toma en nuestra debilidad. Es por eso que la fuerza no es una virtud en la vida cristiana. La fuerza realmente es una realidad que nos pone en desventaja. Porque muchos de nosotros decimos, yo sí puedo, yo sí quiero, yo lo voy a hacer, tengo el ánimo, tengo la juventud, tengo esto. Entonces, si tienes eso, ¿para qué quieres mi intervención? Pues. Por eso la fuerza, ese ánimo de decir yo puedo, realmente es una desventaja. En cambio, la debilidad es una virtud de la vida cristiana. Porque es cuando decimos exactamente, yo no puedo, tengo miedo. Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Señor lo hace por ti. ¿Entiendes? Pero este mensaje, pastor, ¿no le parece que este mensaje es contraproducente? Dios no quiere que seamos personas capaces. Claro, Dios te hace capaz. Porque si tú eres capaz en ti mismo, entonces Dios no tiene nada que ver. Podremos admirar tu capacidad. Pero cuando tú dices, Señor, aquel plan que tú me has mandado, yo soy incapaz de hacerlo, tengo miedo, Señor, por hacerlo, y le dices, pero dime cómo será, es cuando Dios toma parte y dice, ok,
Perfecto, has entendido. Y por eso Pablo decía, por eso Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no se sienta triste por tener algo de debilidad o ser completamente débil a hacer el plan de Dios. La verdadera ambición del cristiano es que el resultado final de nuestra vida sea una alma que glorifique a Dios. Y eso es lo que dice María. Eso es lo que dice María. El Señor ha mirado mi bajeza. Ahora todos dirán por las generaciones, bienaventurada. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios necesita, que nosotros pensemos, que entendamos, que miremos. La Navidad no es que nosotros brillemos, sino es que Jesús brille en nosotros. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos los hombres para que todos ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No nos alaben a nosotros, sino a Dios que está en el cielo. Entonces, para terminar, en esta historia de la Navidad que hemos narrado entre líneas, muchos de nosotros nos ponemos sentimentales en este tiempo y tratamos de desinfectar el establo de Belén, pensando que tal vez fue el peor lugar en el cual el Señor Jesús nació, pero pues Dios quiso por su voluntad que sea ahí. Porque, ya lo dije de alguna manera, estábamos viendo la humildad en la que el rey nació, ¿no? Todos nosotros queremos que todo vaya bien y todo vaya lindo, pero como he dicho, muchas veces las cosas no van bien y no son lindas. Pero queremos hacer un lugar para que el bebé nazca en un ambiente bonito, pero ya el bebé ya nació hace más de 2000 años. Ya no hay bebé que van a nacer. El Señor Jesús ya vino. Nosotros celebramos su encarnación. Chicos, es lo que hace María, y ese es el ejemplo más importante de María. María tiene a disposición su cuerpo. María le dice, mi cuerpo, Dios, está a tu disposición. Y ese es el ejemplo de María que nosotros debemos de seguir. En esta Navidad debes poner a disposición tu cuerpo. Es decir, decirle, Señor, yo te doy mi vida y mi cuerpo para ti. Para que en mí repose eso sobrenatural que tú quieres hacer. Para que nosotros dejemos de fabricar Ismaeles, así como Abraham fabricó su propia alternativa queriendo ayudar a Dios. Dejemos de ayudar a Dios y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero necesito entender que voy a tener miedo, necesito entender que voy a preguntar cómo y necesito creer que Él lo va a hacer porque Él te ha puesto en esa situación, porque Él quiere ponerte en esa situación, porque tú eres una persona que puede resistir esa situación, al igual que María. Recuerda, ¿es el cristiano quien elige vivir en el reino de lo natural? ¿O es el cristiano el que elige vivir en el reino de lo sobrenatural? ¿En qué reino vives tú? Quiero terminar, me quedan 2 minutos, aluciendo al devocional de la semana pasada, la parte final. Empecé narrándoles un poquito. Quiero terminar aquí diciendo, la Navidad es la fiesta de la libertad. Ábrele tu corazón a Dios. Ponte de rodillas ante Él, exprésale lo que sientes. Echa en su presencia tu estrés, tu frustración, tristeza, tu corazón roto y déjale darte consuelo, calmarte, aconsejarte, amarte, sorprenderte. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sea cual sea tu realidad de la situación en la que te encuentras en estas Navidades, no te olvides que tu realidad divina ya está escrita.
Eres un hijo, eres una hija de Dios. Estás lleno del Espíritu Santo y tienes a Jesús como tu Salvador. Por lo tanto, decide vivir en el reino de lo sobrenatural, que es el reino al cual tú, como María, la madre de Jesús, perteneces. 366 veces, no tengo miedo, en la Biblia. Fue lo que nosotros decimos. Por lo tanto, para terminar, la revelación del plan de Dios en nuestras vidas provoca miedo. Pero la revelación del poder de Dios produce fe, mientras que simultáneamente la realización del propósito de Dios en nuestras vidas proveerá el cumplimiento de sus promesas en ti, como lo hizo en la persona de María. ¿Podemos cantar esta canción que cantamos antes? Se van a dar cuenta que tiene mucho más sentido el mensaje de hoy cuando cantemos la canción que cantamos antes.